tal? ¿Cómo están? Les saludamos aquí en Círculos Perfectos. Estamos echando unos drinks. ¿Cómo están? Mi querido Raúl. Saludcita, bro. Mi querido Franz. Gabo. Salud. Viva la salute. Salud. Oye, Cheers. yo me seguí la celebración, bro, desde ayer. Ya, claro. Ese cumpleaños. Sí, felicidades, hermano. Mis 21 años, carnal. Se te ven un poco más. No, Se te ven por todos lados. a ver, mi mollera, güey. ¿Cómo te dejaron las ficheras? No, man? sí, hablando. Oigan, vamos a hablar precisamente de este tema que siempre hemos querido hacer, ¿no? Se logró, Sí, se logró. Sí. Franz y yo desde hace como más de 10 años Más o menos. queríamos rendirle tributo a este cine de ficheras y las sexicomedias, ¿no? Claro, menospreciado y por la gente. Menospreciado, El secreto vilipendiado, Sí, ¿no? sí, Que sí. todo el mundo conoce. una época para muchos de oscurantismo Sí. en el cine nacional, pero ahorita vamos a decirles, a revalorarlo también, porque pues era el cine que había y es historia, amén de que ayer o antier se murió también Carmen Salinas, que fue también Sí. una figura ahí Rest in peace. fundamental, ¿no? De Sí. la corcholata en una de esas películas. Así es, Y hace unos meses, Alfonso Sayas, también, ¿no? el maestro. El maestro Sayas. Y bueno, vamos a dar un repaso. Mi querido Franz, nosotros bueno, estábamos comentando, ¿no? Que era un reflejo, ¿no? De la sociedad, de lo que veíamos en el barrio, ¿no? Exactamente. Negar el cine de cualquier época, de cualquier país, es negar la realidad histórica, social, económica. Las raíces, güey, Aspiracional, ¿no? raíces, De sí. lo que se vivió en aquella época y que como, ay, no, yo no sé, yo no me acuerdo. Y pues, bueno, que sí. No podemos olvidar el pasado y al final nos representa la sociedad de los 70s en México, la sociedad de los 80s y finalmente, bueno, tuvo también su caducidad porque entró una nueva ola de cine, pero no podemos taparlo porque, vamos, nuestros padres, nuestros hermanos mayores se formaban viendo eso y se aventaban dos funciones en los cines del Zodiaco y de toda la ciudad de ficheras, pues es Permanencia fundamental. voluntaria. Así se es, llamaba, sí. había permanencia voluntaria. Más Eso es algo que no mucha Sí. gente, ustedes los Sí. más jóvenes no saben. Te podías quedar horas y horas viendo. 6 horas, ¿no? El Correcto. pinche Sesión corrida. 8, güey. Oye, mi querido Sí, Gabo, ¿podría decirse que el cine de ficheras es una continuación del de las rumberas? Es una continuación, pero más bien es una parodia. ¿Por qué fue tan aceptado por parte de la gente común? Porque es una parodia. Un hombre como Alfonso Sayas no podía tener una mujer como Angélica Chaín en la realidad. O sea, no era así. Sí. Como lo hacía Tintán. Entonces, como decías hace los rato, cómicos. era Claro. aspiracional. Claro. Lo que decías, Gabo, del cerebro Correcto. no quiere reconocer la verdad. El cerebro no Ya, reconoce ya. la verdad. No, Porque aparte no el es mexicano pues, somos feos, carnal, entonces sí, digo, no, No, pero no lo digas tan rápido. rápido. No lo digas tan, Galanes no lo digas feos, tan rápido. Galanes diferentes, ¿no? Fuimos Belleza feos. rara. Entonces es cierto, pues sí, Lina Santos, que hizo muchas películas con el Sayas, está por supuesto fuera del alcance de alguien así, pero era el mexicano promedio que iba a las fiestas, que se quería ligar a las sabrosotas de la El época. galán de barrio. El galán de barrio. ¿No? Sí, porque aparte el contexto es absolutamente de barrio, en un México pobre. Lo Hasta el platicamos título, hace ¿no? Y rato. boyerista. Sí, Pobre y boyerista. y boyerista, qué fuerte. Porque lo que había para que pudiera ver una mujer espectacular como Wanda Zeus o cualquier otra, Rosy Mendoza. Mendoza, era ir al burlesque. Las filas eran gigantescas para entrar al burlesque. Exacto. Tenías que ir a comprar temprano tu boleto y el último que Te yo contaron, recuerdo- maestro. No, El primo de que una no, amiga, que no lo, carnal. que no lo El primo sepa de mi una mujer. Ok. Cochinito. No, sigue. Chinote, güey. Entonces, recuerdo que había uno donde estaba el cine Sonora en Fray Servando Teresa de Mier y la Viga. Estaba el cine Sonora de este lado y acá de este lado estaba el burlesque. Era muy común que en esa época todos los adolescentes quisieran ver una mujer desnuda. Claro. Solo había dos revistas
que funcionaban para que pudiera verlas cualquiera, y era la revista El y la revista Caballero. Ya desaparecieron. Ok. Pero que traían adentro a Ana Martín, por ejemplo, semidesnuda, Wow. traían adentro a Angélica Chaín desnuda, entonces era como ver algo extraordinario y decías, soy todo un cochino, ¿no? Y Sí, ahora sí, las vemos eso que en las tocaba. telenovelas. Claro, ¿no? que hay un momento en el que brincamos precisamente del cine que era internacional, que se exportaba, que el mexicano era diferente, pues había cine de charros y de otro contexto, Urbano. y de comediantes, de grandes comediantes, que yo siempre he creído y lo hemos platicado, que si Pedro Infante no hubiera muerto tan joven, hubiera terminado representando un papel en una película de ficheras. Y Eso es fuerte, ¿eh? Eso que mencionas, Sí. muchos directores de la época de oro, Ujú. como Martínez Solares. No, maestro, ya me voy. como- Con permiso. Y como Miguel M. Delgado, todos de esa época de oro. Migraron. Hasta Ismael Rodríguez terminó haciendo de ese tipo así. Oye, los actores eran actores estudiados con los mejores maestros de la época del mundo. Sí. O sea, yo tuve oportunidad cuando me dedicaba a la actuación de trabajar con el Comanche, y el Comanche fue formado por Sekizano y maestros Sekizano, gigantescos, sí. claro. Sí. O sea, Eran actores del método. Oye, Eran actores del método, Método. sí. Todos, sí. O sea, no salieron de la nada, No eran era actores cualquiera. preparados. Ujú. Y había lo platicamos hace ratito, finalmente la industria como era antes, que tenía apoyos del gobierno, migró a convertirse en una industria de la iniciativa privada. Había Nada, dinero de inversionistas, pues. Claro. Y eso cambió Privado. muchísimas cosas. Cuando modifican la ley, cuando Portillo modifica la ley, ya no se permite el dinero extranjero. Ok. Todo el cine nacional hasta los años 50, 60, mediados, se hizo con dinero extranjero. Cuando se modifica la ley como una forma de protección al cine hollywoodense, o sea, la orden vino desde Estados Unidos, no fue una orden. pues, claro. Acabaron con la industria. Quedan el nuevo cine mexicano, que era en ese momento, 1968, por ahí 67, y una de las primeras películas que recordamos es Los Caifanes, ¿no? Entonces, cuando llega el cine de las ficheras, acabamos de ver Los Caifanes. Fue llegando gradualmente. Fue No llegando. llegó tan rápido. No Master, fue exacto, rápido. Exacto. ¿Y qué pasa con esto? Que sin dinero no puedes hacer cine. De hecho, cualquier película que se haga es un super logro. Así es. O sea, podemos criticarla, podemos deshacerla, pero aquel que haya hecho una película tuvo las agallas de conseguir $1 milloncito de pesos, que para la época era Claro. un dineral. Claro. El Güero Castro era el Güero Castro. máster en ese Así rubro. de Que ese aparte tipo de cine. exactamente ese cine narrativamente bebe del burlesque, bebe de la comedia de revista. Claro. Exacto. O sea, porque realmente no eran historias que tuvieran una elipsis natural, sino eran sketches. Era sketch. Hay Ajá. un patiño y un cómico primerizo, primer actor. Así es. O sea, veíamos sketches Claro, como sí. lo que sucedía en el Blanquita. Como lo que se- El pero- Blanquita, la pantalla grande. Y en el cine de la Sí. época de oro también era el personaje principal y el patiño. Claro. Que Tintán y Marcelo, y Vita Capulina, etcétera. Pero aquí pues ya eran de otra onda. El mismo Tuntún que reaparece aquí en... Y que tuvo su gloria en el cine de Ficheras. Sí. Le doblaban la voz. Sí, salía, sí. ¿qué pasó, puto? ¿Qué regresaban? ¿No? Es que a Tuntún sí necesitaban doblarlo porque no daba la talla. Sí, claro. Era necesario, güey, era necesario. Ok, Sí, ok. sí, sí, Oye, fíjate seguramente. que yo Y pienso... no traía tambor. Oigan, yo digo, lo voy a decir siempre, ustedes lo saben, se los he dicho, pero yo crecí, bueno, en mi adolescencia vi mucho este cine, tanto en los cines como el Mariscala. Aquí, bueno, yo soy de aquí de Magdalena Contreras, había un cine, el Víctor Manuel Mendoza, que mis abuelos me llevaban, mis abuelos maternos. Tú ibas solo, bro, no Porque, mientas. no, desde chiquito, mi abuela le cagaba leer subtítulos. Ok. Entonces con ella era de harina y huevo, películas mexicanas. Y nosotros pensando que eras Y, preñado. ¿Ves? Yo te lo dije, y me llevaban sin pedos a ver las películas Sí, sí. y oye, imagínate Está ver ahí bien. a estas mujeres y demás y
las groserías, ¿no? Sí. O sea, que a Los todos albures, mexicanos, bro, los a todos los mexicanos albures. brincan las groserías, ¿no? Todavía en la actualidad tú los reto a que vean una película normal de cualquier... Dice una grosería y... ¿no? Como si no las En el escucharan cine. o las Sí, dijeran sí. todos los días. Sí, Un pedo ahí que es para otro Es tema. lo que platicamos Ese es ahorita otro del tema. el lenguaje de doble moral, De ¿no? doble moral, claro, claro. Entonces tenemos lenguajes para la casa, tenemos un lenguaje para la calle, otro para los Para todos cuates. lados. Claro, sí, sí, para todos sí, lados. sí. ¿no? Y Y, final- y aquella época también estaba como muy a lo mejor reprimido. ¿Que cuándo empezó más o menos, Bebo? En el 76, por ahí así. ¿El albur o las... El sí, cine era de el cine de las las ficheras. ficheras? Sí, en los 70. En el Ese es 76. setentero, ese es setentero. Sí, Sí, o sea, de la sociedad tenías un sistema como muy contador, muy cuadrado en cuanto a el estereotipo del cómo debería de ser el humano en la sociedad, ¿no? Muy cabrón, ¿Qué muy veía en cabrón. la televisión la gente en 1976? Ana del Aire, ¿no? Veían a Angélica María todavía, Ujú. ¿no? Y veían una serie de comedias muy lights. Entonces, el lenguaje era para la mujer virgen y que no tenía la mente cochambrosa. claro. ¿no? Amén. Y en el cine de ficheras, pues, el mexicano se dejaba ir con todo porque expresa la manera de pensar del mexicano de esas dos décadas. Claro. Machista, gandalla, bebedor, golpeador. Todo lo reprimido por la sociedad. Lo que la sociedad no quería ver, pero al final Claro, el que ahí cine, estaba, ¿no? el cine pone luz en existía. donde no queremos ver, porque Claro. el mexicano sí era un poco como, al menos eso viví yo en la colonia en la que crecí, como el Sayas. Había un triunfo aspiracional con el menor esfuerzo. Sí. ¿no? Y entonces estos héroes o antihéroes pues se ligaban a las chicas más guapas. Pero eso también desde Tintán, desde todos ellos, ¿no? Es Pero la como un legado. represión no venía del lenguaje, venía de la imagen. Claro. O sea, no se nos permitía ver cine para adultos. De hecho, el cine para adultos era lo que ahora es una telenovela normal. Ujú. Era ¿no? lo prohibido. Así es. Pero eso sí el estaba lenguaje, ajá. el lenguaje sí, Ay, cabrón. Ay, el papá. lenguaje sí se ejercía, que era el albur. Claro. El albur, según el análisis que se hace sobre la forma en que comprendemos las palabras concretas y las abstractas, es que a partir de los 12 años comenzamos a entender el albur. Antes no entendemos un albur. Ok. ¿De los 12? No, ¿De los 12 de años? los 12 años. Porque Si ven, yo lo aprendí Ah. a los hijos. sí, bueno. No, yo no tengo memoria, yo me Ya ves, ya ya los- ves, ya los- los- Sí, voté, bro, sí, voté. No, ya estamos entrando en otros mercedes ahí con Materia. vulgarcito. Y tú salías a la calle y cualquiera de tus cuates te albureaba, o sea, era normal. Sí, Ahora, sí, ya, sí. ahora ya se reprime. ¿En serio tú crees? Sí se reprime y se reprime también. Decírselo a una chica es impensable, Ah, bueno, no, eso ya es imposible. ¿no? Sí, no. Sí, entonces cada vez vamos más hacia la Pero represión. pero el albur es, yo creo que el albur más es este juego homoerótico entre valedores, pues. Claro. Al final el albur, Sí. es raro que quieras alburear a una dama, Es ¿no? muy nato en el mexicano. Hay una- sí, claro, la hay una figura señora, ¿no? masculina. Claro. Sí, o sea, digo, sin hacer más ni menos. Es un juego homoerótico mexicano, Sí, hermano, sí, ¿no? sí, sí. O sea, Y siempre, o sea, tienes algo que decir, ¿no? Sí. Y es como de nunca acabar, ¿no? sí. Me Oye. dices, te contesto, dice Iván y así, ¿no? Hay una Y hay señora, güeyes que son impresionantes, pequeña, ¿eh? que es famosa, que la entrevistan a cada rato, que todo el tiempo dice que no hay hombre que le gane a hacer un albur. A la reina del albur de La Tepito. reina del albur de Claro. Tepito. Que en paz descanse. Se murió hace También. poquito, ¿cierto? Sí, nosotros la conocimos, ¿no? Por ahí, Mayra, sí. La Entonces conocimos. las últimas Y ella heroínas chupó Hasta están foto con viviendo. ella ¿No tenemos. ves, güey? Oigan, fíjate, Sí, qué fuerte. hace rato lo estaba diciendo, era un entorno antes de comenzar el programa, estábamos diciendo yo Sí. vivía a la vuelta, ahí en la esquina había una pulcata, Sí, una pulquería, entonces conocías a pues, de ahí, ¿no? Porque son del barrio. claro. Y eran los que te hablaban, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? La chingada, ¿no? Sí. Y Cantadito. Sí, entonces era lo que veías, ¿no? El panadero, el carnicero, todos esos güeyes son esta onda de El barrio que mexicano, representaron. sí, y chilango. Claro, Sí, exacto, chilango. eso es muy urbano Exacto. también. Chilango. Eso es urbano, Porque ¿no? hay que poner el contexto, era muy chilango. O Sí. sea, y el tema de las ficheras que hace ratito lo platicábamos,
aunque se conoce como el cine de ficheras, pues eran las vedettes, las protagonistas que Claro. adquirieron una posición muy importante en este Sí. país, sin citar algunos casos. Eran. Claro. Oigan, claro, pero claro. Conocidos. hemos mencionado algún título, ya. Necesitamos Sí, comenzar. mira, bueno, hay Ya. infinidad de clásicos de estos menesteres, Vas a sacar ¿no? cinco años. Sí. De acuerdo. Ahora Por sí. ejemplo, bueno, amén de todo el principio de ficheras de Bellas de Noche, Salón México, Cabaret, Tívoli, ¿no? Etcétera. En las sexicomedias, Ujú. porque van de la mano, ¿no? Pues tenemos títulos como Cinco nacos asaltan Las Vegas, Pancho el Sancho. Pancho el Amaba yo esa Sancho. película con Alberto Rojas, el caballo. Ok. Le daba, una bruja le daba un como amuleto. un amuleto, era un chupamirto le decía. Ok. Y entonces con ese chupamirto se los enseñaba a las mujeres y se las ligaba, cabrón, ¿no? Entonces era una maravilla. El vampiro Teporocho con Pedro Gómez Chatanuga, las calenturas de Juan Camaney. Juan Camaney. Claro, a ver, Luis de Alba, ¿no? Que también es un máster. Sí, que Que ya hacía es como- combinaba televisión Claro. y estas películas. La televisión inocente, porque aparte me parece que el rating del mundo de Luis de Alba era de los más grandes de Televisa de ese tiempo. Era muy cabrón esa. Y alternaba ¿Y qué comedias veíamos en ese momento? Ah, A los polivoces. sí, los claro. polivoces. Claro. Claro. Polivoces, sí. Veíamos a los polivoces, veíamos Ensalada Ensalada de de Locos. locos. La carabina de Ambrosio, carnal. La carabina de Ambrosio. Sí, o sea, que Sí, estaba sí. pasando en el resto del mundo, aquí también, todo el contexto que había. Comentabas también que en ese entonces salió lo de La Choca también. Salió La Choca, salió Oye, claro. Chin Chin el Teporocho, Ok. ¿no? Oye, Retes. Gabo, que también es esta cuestión que comentábamos, ¿no? Sale este cine que triunfa, es rompedor, o sea, rompe la taquilla, pero ahí los cineastas como Ripstein, como Casals, como Fons los veían con cierto recelo porque pues no ingresaban lo mismo ellos que el cine de ficheras y de sexicomedias. Aparte, iban ¿Cuánto algunos cuánto empezando necesitas también, para ¿no? hacer un cine de autor? Ahorita, en esta época. Entre 15 y 20 millones. 15 y 20 Ah, millones. cabrón. Nada más, güey. Nada Si más. hacemos un Imagínate. cine de ficheras ahorita y conseguimos 2 o 3 prostitutas que puedan hacer el cine, que puedan hacer de cabareteras, Claro. que puedan hacer burlesque, Claro, pues no nos va a costar arriba de 500,000 pesos. claro, claro. Entonces, si tú tenías una playa de directores que estaban apostando a las ficheras, a la pulquería 1 y 2, pues finalmente ellos son los que se van a llevar la taquilla porque Ujú. estaban ganando dinero. Y la cantidad de cine que mencionabas hace rato, la cantidad de películas que se producían, 100 al año. al menos. Sí, Sí, al año. O sea, un era actor, una Imagínate, brutalidad en güey. comparación de lo que estamos viviendo. un Oye, actor como Sayas se chingaba 3 o 4 películas. les al pagaban año. exclusividad, ¿eh? Exclusividad, Sí, claro. sí, eran artistas O sea, exclusivos. era como una nueva época de oro. Tal vez como de plata, cabrón, pero Como era de algo plata. similar. Como Porque de en el latón, Digamos que era Pues una como época de bronce, Pero pero de la carnal, ¿no? Una época de ficha. Claro, de ficha, claro. Salud, salud. Sí, sí. Oiga, salute. Salud. Aprovechar aquí para hacer un Saluda al público. Saluda a los que nos ven. Oye, fíjate, yo siempre he dicho esto. Y mucha banda, digo, la gente me conoce como muy cinéfilo y la chingada, pero, o sea, me gusta mucho cine, pero soy muy ecléctico en mis gustos, ¿no? Sí. Y me gusta, y me preguntan por qué te gusta ese cine, por qué te gustaba, por qué lo veías. En mi opinión es que tenía lo que todo adolescente quería ver, ¿no? Mujeres. O sea, tenía mujeres desnudas, Claro, ¿no? Naturaleza humana, claro. groserías, los albures que mencionabas, Claro, ¿no? hasta para aprender, ¿no? Claro. Groserías Es y como albures. Ajá, y además sí. te la pasabas súper divertido, cabrón. Una chingonería verlo. Hacíamos sesiones yo con unos primos. Nos aventábamos sesiones de no solamente de cine de sexicomedias o de ficheras, sino porno también, ¿no? Ok. Entonces era también esta cuestión de algo muy importante. Las rentaba en los videoclubs de barrio, que desaparecieron, todos desaparecieron. Claro. Pero los videoclubs de barrio te daban ese lado B, esas películas underground que en el Blockbuster o en el Videocentro no podían estar. Sí, ¿no? claro. Entonces era una maravilla verlas, o sea, te divertías cabrón.
Tenían como, y es cierto, a mí me tocó trabajar con muchas ex vedettes de la época, cuando me dedicaba solo a actuar. Y ellas comentaban, una de ellas que no voy a mencionar porque se va a... No, yo iba a decir su nombre. Tenían filmación y tenían cabaret en la noche y tenían teatro de revista. Toda la pinche semana. O sea, estaban atascadas sus agendas de trabajo. Fue una época para los actores, actrices, vedettes. Y ella decía un poco, porque aparentemente hay un mito con respecto a la moral de las actrices del cine de ficheras y sexicomedias, que bueno, estaban satanizadas. La neta es que muchas sí se dedicaban al talón, literalmente. Sí. O sea, el talento sí era en la vida real. En la vida real. Hay que tener en cuenta que sí le daba la talón. en la vida real el cabaret no era lo que veíamos en cine. La gente acudía. Tú llegabas a un cabaret, por ejemplo, digamos el Barba Azul, y entrabas Y te decían, Don Gavino, bienvenido. La mesa de siempre. Porque ya debe 3,000 baros, era sórdido. Sí. No era un ambiente glamuroso, no salía la vedette bailando como la Tongolele. No. Era las Grosón, prostitutas sudado. estaban medio vestidas, Sí. eran gorditas, realmente no era un lugar que tú dijeras, no es Glamuroso. no es la Chaín. Lo que estoy viendo en una película. Ajá. No, Sasha Montenegro. No, pues es claro. Era ese pedo. O sea, Exacto. Sí. Y los cabaret caros, digamos, ¿cómo se Como llama? la burbuja que tampoco conocí. Tampoco. la burbuche. Pero qué bien te acuerdas. Conocida, Me contaron. ¡Llegaron! Soy muy joven para eso, pero sí escuché a Miguel. conocida en el bajo mundo como Le Burbuche. Le burbuché. Oye, algo muy importante, y de música de fondo, de soundtrack, la Sonora Santanera. Bueno, la música. Claro, güey. Oye, y también Río Tobar, cabrón. Chicoche, el Chicoche, claro. Ese era La el- música Se también. nos olvida una vez que medía más o menos 1,85 m, que era Rosy Mendoza, Ángel Cachaín, Lin May. Olga. ¿Eh? Britsky. Gabrinsky, claro. 85 sin tacón. Olga Britsky. Sí, Entonces tacón. el cabaret que tú ibas a ir a ver era una mujer de 1,85 m con su pequeño top tocando el violín. Que tocaste Eso era cabaret. un tema bien interesante porque esa señora era una niña prodigio con el violín Ujú. y finalmente tuvo que... No estamos albureando, ¿eh? No. Hablando de sucio. No, que finalmente tuvo que llegar a eso para ganar el dinero que pues, o sea, no iban a comprar discos de una niña tocando el violín en México. Sí, al final pero terminó- tenía que. terminó con poca ropa, inflando sus formas. Pero sí, Pero tocando el violín, tocando el pero violín. tocando el violín. El instrumento, que quede La gente no iba a ver cómo lo tocaba, sino cómo se movía mientras lo tocaba. Oye, Tenía su... y decían eso. todos queremos ver a Olga. Esa era la canción. Todo, exacto, Claro. sí, era una canción. Y salía con bikini. Ujú. Muy chiquini. Sí, muy más chiquini, bien. sí. Muy chiquini. Todavía me parece que todavía lo hace. aunque toca música cristiana, todavía Ah. la señora Los invitamos a que vean el documental Bellas de Noche. Bellas de Bellas de Noche. Que ahí es donde es una confesión maravillosa que le hace De a la las cámara. mujeres que han citado De ahorita. la finada Wanda Seux, Olga Brinskin, Rosy Mendoza. Rosy Mendoza, la Es una- princesa Yamal. La princesa Yamal. Claro. Claro, sí, Claro. es una maravilla de documental. Y los galanes, Jorge Rivero. Oye, pero ahí sí eran galán. A ver, Jorge Rivero. Carita, Jorge Rivero nada que ver. y Andrés Andrés García no es García. feo. No son nada. No, eran las pinches Sí, galanes. galanes. El bicho Jorge Rivero estaba, pero súper Así comenzó, mamadísimo. pero fue mutando a lo que decíamos, al mexicano Mutando, promedio. huevo. Sí, Bueno, es que- convirtiéndose, transformándose. Bueno, pero ya. ajá. No, Porque te voy a decir, porque ellos inauguraron esa onda. Por ejemplo, Rivero inauguró Bellas de Noche. Ajá. Pero en el fondo, los actores secundarios lucían cabrón. Estaba Lalo el Mimo. Otros actores, Alberto Rojas el Caballo, Ujú. haciendo la de mesero gay. Entonces empezaron a brillar también ellos. Entonces, pues, ¿por qué no darles un protagónico, no? Pero venían de, como dijiste tú, del cine del teatro de carpa. Sí. Y al venir del teatro de carpa ya vienes muy fogueado. ¿Y qué pasa si tú haces una película donde el elenco no es bueno?
se cae. No, pues de hueva, Entonces, sí. veías de noche, noches de cabaret, pues tiene un súper elencazo. Por supuesto. Súper. Detrás Sí. están brillando también todos los ambientales. Ujú. Y al brillar los ambientales, los personajes principales solitos se van. Y que hablábamos, Master, de que finalmente la estructura eran sketches. No habían historias. No había una historia. Normal, Una eran narrativa. sketches. Ujú. Y que al final eso deformó en algo que tenemos que ser absolutamente objetivos, en un cine sin forma, sin objetivo, más que divertir y mostrar Pasarla lo bien. que gritarían en los tables. Claro, sí. O sea, Que de de eso eso trata iba. también el cine, ¿no? Los pe. Sí. De entretenimiento. Hablando de. La mesa que más pida le mando a la niña. A la banda de la niña, claro, sí. Porque eso quería el mexicano, era esa onda, la fiesta de barrio, la cumbia. El bailar acá con la pegado. chica más ¿Qué guapa ¿Qué pasaba? y- Como mencionaba el maestro Gavino, tienes mucha razón, eso ya existía, solo le subieron el tono Sí. y fue más descarado. Claro. Lo hicieron película. Sí, Lo subieron a porque película. si vemos el cine de la época de oro, todos estos comediantes grandes que el país y en algunos lugares del mundo quieren y respetan y se volvieron legendarios, finalmente eran peladitos. La Sí. gente del barrio, los Claro. personajes más entrañables del cine nacional Sí. eran Clarito. gente del barrio. Lo reservaba, ¿no? O sea, como que era de. Me lo conocen, pero pues como estoy grabando ¿no? una película de otro género, pues mejor. Claro. Pues ya evolucionó, como bien decía Fran. Había tantos actores en ese momento cuando termina el cine, la época de oro y comienza todo este cine, nuevo cine mexicano, que era muy difícil mantenerlos. O sea, ¿cómo mantienes a tanta gente? Claro. Si están matando el cine mexicano. Pues tenía que surgir un cine de ficheras. Era Que necesario. también eso pasaba en Oye. Europa Oriental, Master. Claro. Ese mismo tipo de cine de sexicomedias simultáneamente se estaba dando en Europa. Empezó No, no, exactamente, con el exactamente. cine, con la comedia italiana. Todas las Exactamente. italianas. De eso bebe De el ahí cine bebe de este, las sexicomedias, claro, del cine ni siquiera italiano. es original. Ajá, claro. Bebe de No, ese sí, cine no, no, de es una sexual, copia. Es exactamente. una copia. Es una copia. Es una copia de los años 30 en Alemania con el cabaret. Ok. Fíjate desde cuándo. Ajá, O sea, eso es. 40 años después. fue Mujeres que evolucionando. hacen de hombres que hacen de mujeres, prostitutas, bajos fondos, Ujú. pero con música, con canciones, con sketch cómicos. ¿no? Cómico, mágico, musical. Ajá. Magazo. Sí es cierto, porque es bien importante y lo que decíamos, y se nos va como de repente, pero la música es fundamental. Ah, Sí. En este cine la claro. música es como, Claro. Era como siempre en el la cine cerecita mexicano. del pastel, Claro. ¿no? O sea, Sí. tú pones toda la proyección, las imágenes, los actores, y si le quitas la música es como algo falta ahí, ¿no? Como que no está fluyendo chingón, ¿no? Sí. Sí, Oye, también un dato importante antes de que se me vaya es el contexto político, ¿no? De fondo. ahí entramos en un terreno escabroso, Ah, es cierto. Sí, claro. Habla- Sí, sí, sí. Sí. Hablábamos Sí, de una sí. rueda, ¿te acuerdas? Ujú. De hecho, en otro programa hablábamos de una rueda, que es la rueda que va, es el puritanismo, viene el fascismo, vino 1968, mandan el ejército contra los estudiantes, Ok. ¿no? Y entonces cuando hay demasiadas muertes, en Europa era muy común, venía el carnaval. ¿Cuál es nuestro carnaval? El cine de ficheras. Interesante. ¿no? Es una respuesta. Es una respuesta Claro, al puritanismo. sí, Sí, claro. Recalcitrante que viene Con de todo. atrás. Una válvula de Todo, escape. Es una válvula. Que comentamos en Cineteca, Gabo y yo, entre otros amigos ahí, que está regresando otra vez, ¿no? Está regresando, sí. Lo que viene ahorita ya llegamos al punto culminante del libertinaje, que bueno que nos tocó. A todas. Bendito sea Dios, cabrón. ¿De acuerdo, Manita? Sí, claro, sí, a huevo. A todos nos Ah, gusta bueno. eso. Y Sí. viene el puritanismo de nuevo. Claro. De hecho, ahí el ejército está en las calles. Y eso es fascismo. Ok, qué Está fuerte. cabrón. Sí. Nada más que está como todo muy disfrazado. Bajita la mano, ¿no? Una embarradita de- Todo muy disfrazado. Claro, y la carpa tenía, y hasta la fecha,
tintes políticos. De Claro. una Sí, válvula de bueno, escape el importante. palillo. Sí, Palillo claro. fue el máster de Era eso. cárcel el tiro por No es Claro. albur. Oye, pero también en el Claro. fondo político me refiero al presidente que estaba, ¿no? A la Era crítica, López Portillo, claro. la hermana de López Portillo que se adueñó también ahí de las dulcerías y del business que hizo y dejó entrar a esta cuestión de productores independientes que fueron los que realzaron este cine de ficheras y de sexicomedias, ¿no? Claro, le permitieron vida. Ujú, sí, Sí. sí, la iniciativa privada, digamos. Que no se dejó de hacer cine de autor No. durante No, esas no, dos no, décadas. no. O sea, ya nombramos eso a es importante, Ripstein, a sí. Claro. Retes, Sí. Sí, ¿quién a más? Gabriel Retes, Casals. Jorge El Indio Fons. Fernández. sí. El Indio Fernández seguía Claro. filmando. Sí. El en Indio los Fernández 70. se sigue renovó. filmando. El Indio Fernández se Ajá. renueva y eso es digno de decir Sí. porque ya estaba filmando como se filmaban historias en Europa. De nuevo la Ujú. choca. Digo, Pero, pero, te ajá. lo menciono otra vez, pero fue una cosa distinta, ¿no? Como bien dices, a lo que venía él haciendo. Rompe, pero al mismo tiempo ya no es tan fuerte como para detener esta parodia que se hace. Plauto dice que en Grecia, cuando más duro estaban el gobierno sobre ellos, lo único que sobreviviera era el teatro de la calle. El que se burlaba del rey, el que se burlaba del tirano, el que se burlaba, y que iban en sus carretitas y terminaban haciéndolo. Y aquí la carreta es el cine de ficheras y la sexicomedia. Y que el tirano lo permite, que es algo bien interesante. Ajá, ese es el punto. Ese es el punto, sí. Sí. ¿Por qué El se tirano lo permite? Claro, permite. claro. Y ¿Por si qué te se fijas, permite? Gabo, es el mismo concepto de respuesta en otro lugar del mundo. Voy a hacer teatro de calle y dando respuesta al pedo político, social, lo que sea, de la gente de alguna manera expresarlo, en el teatro de la calle, en el cine de ficheras, como sea, pero dar una respuesta, ¿no? Porque, pues, ¿de qué otra manera podía hacerlo la gente? En esa época, 1977, 78, llega Miguel de la Madrid Hurtado ya con algo que se llama renovación moral. Ujú. Es decir, si hay una política en contra. Sí. Y eso viene a romper el cine de ficheras. Ok. Y en Estados Aparentemente. Unidos. Aparentemente, pero se quedó permeado. Sí, güey. Y en claro, Estados Unidos iba a entrar claro. Reagan, ¿eh? Así es. También. Ese es Entra otro Reagan. tema. Pues en la música también, ¿no? La música. Cabrón, en los La música 70s, que sí. lo tocamos más o menos era la santanera, ¿no? Oye, Salomé, perdónala. Perdónala. Bien, bien. Bien sensual, Sí, no, se fue. Sí, ¿no? Y además las imágenes, ¿no? No. El antro. El opening era el cabaret, Una nube de bailando, humo. sí, sí. Las paredes de terciopelo. Claro. Las chicas con el chiqui vestido y Claro. bailando sabrosón. Hombre, qué chulada. Vean esta. Sí, mira, hay una plataforma, hay que mencionarlo. Porque van a decir, "Ah, este cine está muerto, más que muerto". No, ni madres. No. Hay una plataforma que se llama Picardía Nacional. Claro. Y está apareciéndome ahí en el teléfono, yo tengo un servicio también de cable, en donde aparece esa plataforma. Ujú. Y es una plataforma hecha para este tipo de cine. Entonces, pues no hay pretexto para que se lo Significa- prueben. fíjate O qué que hagan la interesante. prueba de 7 días. Si hay una plataforma, significa que tiene audiencia. Sí, Sí, claro. claro. Porque podemos, o sea, todos, Sí. ay, Dios mío, No, si no, nos ¿para damos qué las existiera? vestiduras. Claro, no, ¿Y ni por qué madres. existió tanto tiempo? Exacto. ¿Y por qué existió? Y aparte, ¿por qué negarlo, bien? Sí. ¿Cuántas ¿qué negarlo? películas hablaba Gabo de que hacían por año? ¿no? Sí, ¿no? sí, Más, sí, no sí, lo sí, sé, sí, sí. ¿no? Está muy cabrón. Ujú. Pues hablaríamos de 1000 películas, más de 1000. Fidecine lo tiene muy bien establecido. Bueno, la economía habla mucho de eso, ¿no? Decíamos que con $1,000,000 de pesitos la armabas en ese tiempo y era un chingo de lana, ¿no? Era mucho dinero. Que eso migró al home. O sea, Sí, que- Ah, claro, que en la- los 90. Y luego viene, sí, En luego los 90. Y se sigue haciendo, bro. Sí, no de la misma forma, pero sí se sigue haciendo cine con guiones de un pesito, con actores de un pesito, Sí. con directores de un pesito. ¿Y sabes dónde se vende eso? En Estados Unidos, claro. Bueno, pero O sea, también ahorita... Ese es el mayor sí, mercado. Claro, claro. Sí. Ujú. Seamos honestos, no se contaba con la misma tecnología que en aquellos tiempos. Ahorita Ujú. puedes hacer maravillas con un pinche programa, lo que sea, y con un pesito, como dice Franz. y Bueno, pues, pero no hacen maravillas. ¿eh? No, y no es albur. No, No es albur, güey. no, tampoco. Pero representa
Y es lo importante, porque es echar un clavado al pasado y saber de dónde venimos, porque lo platicamos hace ratito. En el 89, 90 surge esta nueva ola de cine mexicano con Cuarón, con Solo con tu pareja. Entonces ya el cine Guillermo del Toro, sí, Cronos. ya viene un giro para un cine Mutó. que creo que representaba más a la clase media. Más Que son que etiquetas, ¿no? A Sí. ver, ¿sabe el nuevo cine mexicano? Bueno, ahí- el ahí- nuevo cine mexicano. Ya, chica. Pero ahí sí, el punto que tocaste es medular, cabrón. ¿Quién Sí. hace el cine? Claro, claro, ¿Quién hace el cine? Claro. ¿Lo hace la gente pobre? No lo hace la gente pobre. nunca. No. Ellos van a Nunca. divertirse al cine. Sí. Lo hace la clase media, media alta. Ujú. Correcto, señor. O sea, aquellos que fueron a la escuela son capaces de hacer cine. ¿Por qué? Pues porque es todo un artilugio hacer cine. Es una conjunción de muchas ideas y de muchos talentos. Correcto. Y solo la clase media puede lograrlo. ¿Por qué la clase media se esforzó en hacer un cine de ficheras, maestro? Exactamente. Claro. Porque no había dinero, cabrón, y Claro. había que sobrevivir. Y se hizo un negocio rentable en su momento. Muy Y rentable. todo el mundo se dio cuenta y todo el mundo hizo su Cámara, vamos a dar. película. Sí. ¿no? Oigan, hay que recomendar, o sea, a la banda que nos ve, a los más chavos sobre todo, échenle un ojo a este tipo de cine. Sí. Por mero divertimento, porque es lo que es. Por exploración, por divertimento, conocimiento, por cultura. Sí, La por porquería cultura. uno y Parte de la La historia porquería del uno cine y dos. mexicano también. Eh, Hay que Noches de decirlo. cabaret, Dos lancheros picudos, Salud México, sí. se nos olvidó otra vez. bellas de noche. bellas de noche, sí. Las Pancho de- el Sancho, vean Pancho. El Mofles con Inclán. Oye, oye, Emanuelo. El Estado Americano de Emanuelo. Con el Título, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Ofle, ¿no? Es una maravilla. Creo. Oigan, nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Wow, voló. Estuvo Sabroso. maravilloso. Sabrosón. Y pues, le rendimos tributo a toda esta playa de actores y que muchos siguen vigentes. Luis de Alba. es una Y chingonería. haciendo teatro, o sea, lo que platicábamos, Sí. Inclán ha tenido muchísimo éxito con una obra que sigue montando y vendiendo, Sí, que es sí, el, sí. el Avaro de Molière, Extraordinario. que demuestra que actor siempre ha sido, que es extraordinario. Hablamos Sí. de Flaco Ibáñez, que es extraordinario, hablamos del Comanche. Todos tenían tablas. Todos y tenían conocimiento y eran actores estudiados y era gente que tenía que entrarle a lo que había para comer, que al final así es la vida. Exactamente. O sea, ni siquiera y no pueden patear su propio pesebre. Y al final Televisa los contrató a todos porque vimos al caballo. A al todos. Jaime, A todos. A todos. Eran los que le daban todos punch terminaron y de- sabor todos a las terminaron. producciones. Vamos a despedirnos con un brindis. Salud. Viva la salud. Salud. Nos vemos Salud, en por favor. otra emisión más de Círculos Perfectos. Por el rulo. Y Por la última Ay, vez. Rayos de rulo. Cumpleaños. Sí, pues claro. Cheers, Un abrazo. Chingón, Cuídense. Nos vemos la próxima.